¿sí? Estamos en comunicación con Aldo Abraham. Él es economista y es director de la Fundación Libertad y Progreso, para que nos cuente por qué estamos en esta situación. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente. A ver, Argentina justifica, o mejor dicho, el gobierno nacional justifica en la guerra, la sequía, la situación que tenemos. Pero uno mira al concierto de países de América y dice, todos sufrimos las consecuencias de la guerra, algunos también, como Paraguay, también tiene algunas consecuencias de la sequía. ¿Por qué tenemos esta inflación tan alta? Porque no tiene nada que ver con el diagnóstico del gobierno, les guste o no. De hecho, en el mundo los alimentos, por ejemplo, están bajando y acá siguen subiendo alocadamente. Uno de los rubros que más subió en el mes de marzo. Entonces, lo que yo le recomendaría al gobierno, que evidentemente tiene un diagnóstico equivocado, que tanto el presidente o el presidente del Banco Central o el ministro de Economía llame a sus pares de los países vecinos, que usualmente tienen un dígito de inflación y que hoy muchos, la mayoría de ellos, por ahí tienen menos que 7%, 7,7% de inflación en el año, ¿no? Anualizada, ¿no? Nosotros lo tuvimos en un mes y le pregunté, discúlpame, ¿cómo, su par, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para que tenga tanto éxito esto de domesticar a los formadores de precios o esto de los precios controlados y precios congelados? Y del otro lado le van a decir, mirá, la verdad es que nosotros no andamos domesticando empresarios, ni tampoco tenemos congelamientos ni controles de precios como tienen ustedes. Acá lo que tenemos es un banco central que respeta a sus ciudadanos y porque los respeta les da una moneda estable y confiable y que para eso lo que hace es producir la cantidad de moneda que la gente necesita, entonces es estable, no varía en su valor y es confiable porque no varía su valor. Entonces se tendría que dar vuelta el que haya llamado a su par y mirar la historia del Banco Central argentino. Más del 80% de la historia del Banco Central argentino, su prioridad fue financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, cualquiera sean esos gobiernos que hemos tenido a lo largo de la historia, y producir todos los pesos que la gente, no los que la gente necesitaba, sino todos los pesos que necesitaban los gobiernos. Entonces, claro, era mucho más de lo que la gente necesitaba, y si vos producís más de lo que la gente necesita, lo que pasa es que baja su precio, el precio de esa cosa que produjiste de más, y acá lo que está pasando es que está perdiendo valor nuestra moneda, o sea, perdiendo poder adquisitivo, pues nos están sacando poder adquisitivo de nuestros pesos para financiar los excesos de gasto del gobierno, y cuando vos te das vuelta y querés ir a comprar algo con esos pesos, el señor te dice, mirá, que esto que vos querés comprar vale lo mismo que antes, pero esos pesos que me querés dar valen mucho menos, así que me vas a tener que dar más pesos, ¿no? Y eso es lo que percibimos como inflación. Y está empeorando y por eso se acelera la inflación, no solo porque el Banco Central emite un montón, sino porque la gente en algún momento se harta de que le estafen quitándole poder adquisitivo y dice, bueno, ahora voy a demandar menos pesos, así me quitan menos. Y cuando vos dejás de demandar cualquier cosa o bajás la demanda de cualquier cosa, lo que pasa es que eso pierde valor, ¿no? Y entonces Claro. ahora también está perdiendo poder adquisitivo nuestra moneda porque la dejamos de demandar porque ya no confiamos en ella. Entonces pierde valor por vía doble y eso es lo que genera la actual aceleración de la inflación, que puede terminar muy mal y ya está teniendo un impacto muy negativo, porque una inflación de este nivel tiene un impacto en términos de empobrecimiento del conjunto de la población, pero particularmente de los más pobres, que es brutal. Eh, Todo hace indicar de que la emisión no se va a poder parar, tal vez pueda un mes reducirse otro y otro no, pero de aquí por lo menos hasta 10 de diciembre del 2023 no se va a poder parar. Y esta nueva moratoria previsional que aprobó el gobierno va a significar más emisión porque con algo lo va a tener que financiar, ¿no? Sí, sí, probablemente la mayor parte del costo, lamentablemente, de esta medida, que tiene mucho demagógico, lo termine pagando un futuro gobierno al mayor costo. Pero es una realidad que un médico que tiene un diagnóstico equivocado
sería casi un milagro que diera con el tratamiento correcto para curar a este paciente que tiene una infección galopante, ¿no? Con lo cual, la expectativa que todos la estamos poniendo en este futuro gobierno, elijamos en las próximas elecciones y que asuma con el diagnóstico correcto, que aplique, por lo tanto, el tratamiento que corresponde con capacidad, con audacia, porque va a tener que hacerlo rápido, vamos a llegar con un paciente al borde de la muerte, y ahí están puestas las expectativas hacia adelante, pero también en que este gobierno entienda que por lo menos no tiene que seguir echando combustible en el fuego, ¿no? Porque siguiendo con la historia que les contaba hace un rato, ¿sí? Si la gente se termina de hartar de que la estafen, pues lo que va a pasar es que va a dejar de demandar pesos. Y cuando algo la gente deja de demandarlo, tiende a valer cero, lo que la basura, ¿no? Ahora imagínate cuando vos vayas a querer comprar ese algo, vas a tener que ir con una carretilla de billetes para ver si te venden un kilo de pan, ¿no? Porque eso Claro. no va a valer casi nada. Eso se llama hiperinflación. Los argentinos tuvimos 3 hiperinflaciones en el pasado. Es un mecanismo defensivo que está en nuestro ADN, nos guste o no, defensivo contra esa estafa que genera el Banco Central. Y mi recomendación es: no jueguen con fuego, muchachos, porque nadie sabe cuándo ese mecanismo defensivo se puede gatillar. Licenciado, le consulto, ¿qué medidas cree que puede tomar una empresa en este momento, en esta situación, para sobrellevar este momento que está viviendo el mercado, para seguir adelante ante esta situación económica? Mira, las empresas y sobre todo las pymes y los emprendedores son los que más se perjudican, lamentablemente, con estos, digamos, dentro de las empresas, ¿no? Los emprendedores y las pymes son los que más se perjudican con este escenario. No saben a qué costo van a reponer los insumos, a qué costo van a reponer los productos que compran. Viven en una continua incertidumbre. Justamente por esto, por ahí terminan perdiendo plata cuando piensan que ganaron algo. Y bueno, están empobreciéndose igual que el conjunto. Así que yo lo que les recomendaría, además, porque lamentablemente la recesión que empezó en septiembre del año pasado va a continuar a lo largo de este año y se va a profundizar, es que sean sumamente prudentes, sumamente conservadores a la hora de tomar decisiones, que no se arriesguen demasiado, porque en un contexto así lo más probable es que, con la elevadísima incertidumbre que todo el mundo está viviendo, una decisión quizás audaz termine mal, ¿no? Aldo, ¿se puede ganarle a la inflación? Eso es lo que por lo menos dijo hoy la portavoz del gobierno. Se puede ganarle a la inflación y bajarla, pero no haciendo la portavoz del gobierno. El ministro Sergio Massa dijo que este mes de abril que estamos cursando, la inflación iba a empezar con un 3. Y va a ser para que descorchen champán si empieza con un 5 y probablemente sea cerca del 6. Lo más probable es que empiece cerca del 6. Es más, olvídense, no va a empezar en menos de 5 en todo el año, y eso con suerte si ven un 5. Así que probablemente veamos más 6 que 5 o más que 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que el gobierno entienda que tiene el diagnóstico equivocado y que lo que están haciendo empeora las cosas y no las mejora? Hoy Que el dólar, estalle una hiperinflación, que mandemos a más del 70% de los argentinos a la pobreza como pasó en Venezuela. Esperemos que no. hoy el dólar está a 400 pesos. El dólar Moritán, le llamas a alguno, el novio de Pampita, el marido de Pampita. ¿Usted cuánto cree que podría estar el dólar terminando este año que va a ser electoral? Y pobre al presidente que le agarre tocar la economía el próximo año, que es un dolor de cabeza para muchos. Mirá, yo creo que con suerte vamos a ver niveles de dólar en algún momento del año que van a tender a acercarse a 700 pesos, dólar, estamos hablando blue, ¿no? El informal, no el oficial, y eso con suerte, porque hoy, dado el mal manejo que se está haciendo de este tema de la inflación, que se resuelve muy fácil, diciéndole al Banco Central, hace lo que están haciendo los bancos centrales de los países vecinos. O sea, no parece que sea nada mágico ni milagroso que no podamos replicar. ¿Sabés cuál es la parte que no podemos replicar en la Argentina?
que ellos no gastan más de lo que tienen, Claro. y por lo tanto no tienen por qué pedirle al Banco Central que lo financien. Ahora, claramente, ¿qué gobierno, qué funcionario de este gobierno quiere dejar de gastar como vienen gastando a rolete? Ninguno. Entonces, a ellos les queda más cómodo decir las cosas que dice la portavoz del gobierno que hacer lo que tienen que hacer para que, en definitiva, tengamos una baja de la inflación y pasemos a ser un país normal, que no lo somos, ¿no? Hoy la portavoz Gabriela Cerruti volvió a hablar del tema y a justificar la situación. Vemos un poquito lo que decía la portavoz Gabriela Cerruti y me dice qué es lo que piensa, ¿puede ser? Ok. Ahí está lo que decía Gabriela Cerruti entonces a través de sus redes sociales. El número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, dice, nos duele, nos ocupa cómo afecta la vida cotidiana y a cada familia. Después, en otro tuit, dijo que, ahí está, dijo que estamos redoblando esfuerzos convencidos de que el camino es sostener el crecimiento y el orden que estamos logrando, y sabemos que la mayoría de los análisis nos muestran que este fue el peor momento y que comenzó una tendencia a la baja que esperamos ver se reflejará próximamente. ¿Qué opina de esto? Bueno, a ver, este índice de precios, yo creo que la Gabriela Cerruti evidentemente tiene que salir a decir cosas que son inentendibles, ¿no? Incomprensibles que las diga, casi que alguien diría vive en una burbuja. Este índice de inflación es más alto que el anterior récord que tuvo este gobierno, ¿sí? También hizo récord con el julio del año pasado, y te tenés que ir a casi llegar a las hiperinflaciones que vivió la Argentina hace más de 30 años para encontrar un índice de precios mensual como este, ¿no? Y si vos mirás el mundo, resulta que los precios de los alimentos están bajando, y están bajando hace mucho, o sea que esto de la sequía, esto de la guerra entre Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, la verdad es que ya no impacta en el mundo, ¿no? En todo el mundo la inflación está bajando, hace ya meses que está bajando en todo el mundo. Que los países de alrededor no tuvieron sequía, ¿y por qué baja ya la inflación y acá sube? O sea, claro, es evidente que hay una negación de la realidad, que hay que buscarle motivo, ¿no? Es salir a explicar lo inexplicable porque queremos seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, y como nadie está dispuesto a achicar el gasto público como para que, porque vienen las elecciones, acuérdense, no hay que ponerle platita en el bolsillo a la gente, como para dejar de demandarle financiamiento al Banco Central para que deje de darle a la maquinita como le viene dando a la maquinita de fabricar peso, y bueno, inventemos la excusa que sea, total, es gratis. Aldo, como para ir cerrando un poquito esa nota, la verdad que es bastante interesante, tenemos muchísimas más preguntas para hacerle, pero ¿tuvo oportunidad usted de ponerse a pensar qué oportunidades tenemos los argentinos a esta situación económica para seguir adelante? ¿Ve la luz al final del pasillo? La oportunidad económica que podemos encontrar. Sí, alguno dirá que la luz que ves al final del túnel por ahí es un tren que viene de frente, pero la realidad es que yo creo que sí, vamos a tener un año muy complicado por una creciente recesión, por una inflación que va a ser elevadísima, aunque no se acelere más, pero eso de desacelerarse, como dijo la vocera presidencial, olvídense. Pero sí, creo que la gente misma está demandando un cambio en este tipo de políticas económicas. Creo que el próximo presidente va a hacer los cambios necesarios como para que pasemos a tener un Banco Central que tenga las prioridades que tienen en otros países de alrededor de la Argentina y que tienen, por lo tanto, como resultado una inflación de un país normal. Vamos a tender a ser un país normal, pero bueno, eso dependerá de que todos entendamos cuál es el problema de fondo, le demandemos a los políticos que lo resuelvan, y luego cuando vayamos a votar, votemos a los que vemos que tienen el diagnóstico correcto, porque si seguimos votando a los que tienen diagnóstico equivocado, vamos a seguir padeciendo la inflación por muchísimo tiempo más. Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente.